Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la cuarta tutoría de la asignatura Fundamentos de Sociología. Ya al día de hoy, si ustedes están viendo esto, ya habrán entregado la tarea y probablemente estemos en Semana Santa o un poquito después de Semana Santa. Sí les comento que el sábado 18, este sábado que viene, es ya donde vamos a depositar o revelar el examen. Eh, Ustedes lo descargan, lo hacen tranquilamente en sus casas y tienen como periodo de entrega del 20 al 26. Ojo, no es el 26 que tienen que entregar, es del 20 al 26. El 26 es el último día. Eh, Igualmente sería hasta las 4 de la tarde para que ustedes puedan poner en el entorno de tareas ese domingo 24, ese domingo 26, perdón, el examen. De igual forma se hace en PDF, no se hace de ninguna otra forma. Eh, Siempre lo he comentado, los grupos de WhatsApp son una maldición, son unos mentirosos y a veces hay personas que hacen troleos, como el que pasó en la tarea diciendo que solamente se emitían trabajos en Word porque la plataforma estaba mala. Eso es una enorme mentira y de igual forma en el examen solamente se emitirán los exámenes en PDF. Eh, por lo demás, vamos a solicitarles a ustedes que traigan sus libros en la página 133 del libro de Mondol. Este es el mío, está un poco viejito, ha hecho leña, pero es con el que trabajo. Ya llegará el momento en que ese libro deje de funcionar y en generales tengamos una nueva asignatura que se llamará Perspectiva Sociológica de la Sociedad Costarricense. Bueno, sin más, empecemos. Muy bien, esta es la pizarra que voy a utilizar. Ustedes me van a poder ver por acá. Y acá es donde vamos a trabajar. Este tema trabaja sobre 5 elementos fundamentales eh, que, que son los siguientes. Número 1, la sociología trabaja desde muchas perspectivas. De hecho, como ciencia social, tiene varios métodos. Está los métodos que generaron Weber y Durkheim y los métodos que generó Marx como clásicos de la sociología. Sobre esos métodos es que nos vamos a enfocar. Ok, hay 5 elementos sustanciales para la sociología, pero solo en uno se pusieron de acuerdo. Los demás, los 4 restantes, son diferentes. Entonces, ¿cuáles son esos ejes fundamentales de la sociología? Está el principio de sociabilidad, el de toda sociedad está estructurada. Cuando hablamos de estructura, no estamos hablando de una cuestión de clases. No. Para eso está este otro, que está estratificado. Tenemos como tercero, toda sociedad se legitima a sí misma. Y por último, toda sociedad cambia. Estos son los elementos fundamentales de la sociología. Para poder hacer cualquier comprensión de la realidad de un fenómeno social,
tenemos que utilizar estos elementos. Estos elementos son exactamente los que nos ayudan a entender un fenómeno social cualquiera, ¿verdad? Voy a ir entonces hablando de cada uno de ellos para que tengamos suficientes ejemplos. Bueno, pues empezamos. Empecemos con el principio de sociabilidad. Este es el único principio en el que todos los sociólogos estamos de acuerdo. No hay formas diferentes de ver las cosas. Ok, ¿qué es lo que va a decir el principio de sociabilidad? Muy sencillo. Todo ser humano vive en sociedad. Eso que nos dicen que el ser humano es egoísta, que busca siempre su satisfacción, y es una reverenda mentira. No es cierto. El hecho de que nuestra sociedad capitalista, hoy en día la gente sea un poco más egoísta de lo que era antes, no significa que el ser humano es así. Su naturaleza es la de convivir con otras personas. Hay seres que son egoístas. Es perfecto. Pero todos los seres humanos, de alguna forma, vivimos en sociedad. Desde, desde la revolución del Neolítico, donde los seres humanos dejamos de ser eh, cavernícolas y empezamos a ser Homo sapiens sapiens, el ser humano siempre ha trabajado en sociedad, en clanes, en familias. El mamut no lo cazaban solos, o sea, se cazaba en grupo. En grupo se echaba al oso cavernario para poder ocupar esa cueva. Igual se mataba al tigre de dientes de sable en grupo. Nadie hacía nada solo. Eh, Conforme fue evolucionando el ser humano, la sociedad se fue complejizando. Eso no significa que haya cambiado nuestra naturaleza, siempre sigue siendo la misma, vivir en sociedad. Pero lo que se hizo fue, vamos a generar una serie de elementos para que todos los seres humanos que estamos viviendo en esta ciudad-estado, en este país, en esta comarca, etcétera, podamos entendernos. Y esos son los valores, valquirias, normas y creencias. Los valores, normas y creencias son los elementos fundamentales en los cuales nosotros hemos sido criados. O, como dirían los funcionalistas, socializados. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Socialización no es salir con los compañeros a tomarse unas birras. Socialización es el proceso en el cual a mí se me integran dentro de la cabeza y en mi alma los valores, normas y creencias. El asunto es que todos estos elementos no son naturales. Hoy en día nos tratan de hacer creer, y la sociedad así es como funciona, de que son biológicos, de que así somos porque nacemos de esa forma. Eso no es cierto, porque todos son construcciones sociales. Digamos, valores. Generalmente, y nos dicen desde la escuela, que los valores son decir la verdad, decir llegar temprano, amar a la gente, el perdón, etc. En sociología, cuidado ustedes hacen eso. Esto es una pregunta de examen. Cuando ustedes van a llegar y van a descargar el examen que se hace el 18, les vamos a preguntar por esto. Los valores no son virtudes. Grábense esto en la cabeza. Esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante. No son virtudes. ¿Qué es entonces lo que son los valores? Ok, veamos página 135 de Mondol. ¿Qué es lo que dice? Dice que son criterios compartidos de lo que es deseable. Es lo deseable de un sujeto social. Es decir, en este punto,
lo que tenemos es que es deseable que un varón se comporte como varón. Es decir, que sea protector, que sea fuerte, que sea proveedor, que sea, etcétera. Eso es lo deseable. Por tanto, eso es lo que espero yo de ese varón. Igual, es deseable que una mujer sea sumisa, que le guste cocinar, que le guste tener hijos, que esté dentro de la casa, que esa sea su... Incluso podemos decir que es que las mujeres son como medio puestas en el camino y entonces hay que ayudarles. Por eso es que el varón está hecho para salvarlas. Entonces, si ustedes ven, y eso lo veremos igual más adelante con los discursos, las mujeres siempre son salvadas en las películas. Si ustedes ven todas las cuestiones de dibujos animados, la princesa hay que salvarla, hay que, etcétera. Porque siempre va a haber un príncipe azul y siempre va a haber una princesa que duerme en una cama, que está esperando el beso del primer amor para poder llegar a ser lo que está llamada a ser. Bueno, Shrek cambia un poco las cosas, pero en este caso estamos hablando de que el machismo es un elemento deseable. Por tanto, no podemos decir que los valores son virtudes, porque la violencia es deseable, porque el hombre que es fuerte y que puede llegar a dominar a su mujer es deseable, porque la sumisión de la mujer es deseable. Pero podemos llegar y decir otro montón de cosas que también pueden llegar a ser deseables de una persona. Eh, y no necesariamente son virtudes. Normas. ¿Qué son las normas? Misma página 135. Las normas son reglas de cómo actuar. Reglas de cómo actuar en una situación específica. Entonces, la muchacha puede hacerse de piedra esperando que el carajo entienda que usted quiere que se le declare. ¿Y por qué no va usted y se le declara a usted? Porque la norma dice que las mujeres no son las que piden el noviazgo. Los que piden el noviazgo son los varones. Los que tienen que tener la iniciativa son los varones. Los que tienen que pelear por la mujer son los varones. Y empezamos a generar una serie de normas que las disfrazamos de elementos biológicos cuando en realidad son puras construcciones sociales. Si yo doy la mano, la otra persona da la mano. Igual, si una persona aplaude, todos empiezan a aplaudir. Eso es muy interesante. Usted llega a un teatro y alguien empieza a aplaudir y todos los demás como que se sienten con la obligación de también aplaudir. Porque la norma es esa. Es una norma que usted tiene que respetar. Y si no la respeta, entonces usted es castigado socialmente. Por ejemplo, ay, es que a mí me gusta decirle mis sentimientos ay, ¿cómo se le ocurre una cosa así? No seas tan florecilla. Usted no tiene que ser tan transparente. Usted, mienta, haga algo. Empezamos entonces a recibir una serie de sanciones. Cuando estamos en el cole o cuando estamos en la escuela, todavía las sanciones son más fuertes. Las normas son todavía más fuertes. No solamente no correr por los pasillos, sino el hecho de respetar a mis superiores. Y eso ha generado un montón de violaciones, ¿verdad? De niños por parte de pedófilos. Pero hay otro montón de normas que se construyen y que nosotros debemos de actuar de acuerdo a esas normas. Otro de los elementos son las creencias. Las creencias sí es un poco más fregado, porque las creencias son ideas no comprobables, son muy importantes de cómo opera el mundo. Aquí me voy a detener en al menos dos ejemplos.
Eh, por ejemplo, tenemos una idea no comprobable. ¿Cuál? Mujer al volante, peligro constante. Es una cosa que decimos, es una regla. De hecho, muchas mujeres dicen, no, no, es que yo me pongo muy nerviosa cuando voy a conducir, mejor que conduzca él. Y él no se pone nervioso. Vamos, al principio lo era. Toda mujer que empieza a conducir pasa el mismo proceso del varón cuando empieza a conducir. Empieza con una tembladera y a 3 km/h y pegada al volante. Es lo normal. Secreto, los hombres también cuando empezaron a conducir. Entonces, no es una cuestión completamente de los varones o de las mujeres. Pero sigamos con la creencia. Mujer al volante, peligro constante. Agarremos un poco las estadísticas de accidentes de tránsito en este país. Número uno, 95% son hombres. Ah, es que son las mujeres las que provocaron el accidente. Número dos, ocurren en la madrugada, cuando no hay mujeres y cuando no hay hombres. Las calles casi están vacías. Y número tres, los fines de semana. Aquí hay una cuestión de cómo es que se construye esa creencia. Y es la creencia de que el varón tiene ciertas capacidades que la mujer no tiene. Eso es obviamente otra de las creencias. Todas las mujeres somos multitasking. Eso para mí es una construcción bastante mal hecha del patriarcado para poner a las mujeres a hacer mil cosas. En el caso mío, yo soy déficit atencional y soy súper multitasking. Y no soy mujer. Y conozco muchas mujeres que se les pone a hacer dos cosas y ya empiezan a tener problemas. Eso no es cierto. Pero también podríamos decir la creencia del instinto materno. Volvamos a las estadísticas. ¿Qué es lo que nos dice el PAN y el OIJ de las muertes de niños menores de 4 años? Las provocaron las madres. ¿Quién le dice a usted que todas las madres quieren tener hijos o que todas las mujeres quieren tener hijos? O peor, que todas las mujeres quieren ser madres. También hay una imposición social. Entonces usted tiene que desear ser madre porque si no, entonces está mal. Otras creencias de que si usted está trabajando, eh, entonces es que usted es una mala mujer, es que usted es un egoísta, es que usted solo piensa en usted. ¿Por qué? Porque el trabajo de la mujer es estar en la casa, es criar a los hijos, porque hay un instinto materno. Y con eso justificamos socialmente de que la mujer vaya para la casa a cuidar de ellas. Ok, hagamos un ejemplo y vamos a ver si ustedes me acompañan en esta idea para romper la cuestión del instinto materno. Resulta que usted tiene dos hijos de 3 años, por ejemplo, son gemelos, y uno es hombre y otro mujer. Y entonces llega la mujer con una muñequita y usted invitó a toda su familia. Está la suegra, está la madre, está las tías, están todos ahí tomando café y comiendo empanadas de chiva. Pues resulta que llega la chiquita con una muñequita de trapo a la sala de la casa, chineándole, diciéndole, ay, mamá, mira mi bebé, yo la amo, qué linda, voy a darle de comer, voy a cambiarle el pañal. Y entonces las viejas se riten y empiezan a decir, vi, ahí está el instinto materno, ¿cómo es posible que puedan negarlo? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues resulta que 15 minutos después, viene el varón exactamente con otro muñequito y empieza a decir, mira mamá, es mi bebé, cómo lo quiero, mira, es una cosa preciosa, quiero cambiarle el pañal, que no sé qué. Todas las miradas van a estar encima suyo y van a cuestionar primero, ¿por qué ese chiquito está jugando con una muñeca? ¿Por qué la está teniendo así? Y empiezan a cuestionar y a decir, ¿cómo es posible que este chiquito esté haciendo esto? ¿Usted quiere que se le haga raro?
Y empiezan a ver algunas cuestiones y muy probablemente el pobre Willa termine con la chancleta en la cabeza y le diga, jale Willa, maricón de aquí y póngase a jugar bola. ¿Okay? ¿Hay instinto materno o ese instinto materno fue construido? O peor, ese instinto materno fue cauterizado por la sociedad para que ese varón no lo tenga. Perdón, no lo tenga. En mi caso, yo tuve que ayudar fuertemente a mis papás. Ellos se tuvieron que ir a trabajar y yo tenía que cuidar a mis dos hermanos pequeños. Por tanto, eh, les aplanchaba, les hacía el almuerzo, les ayudaba, los recibía después de que llegaban de la escuela, darles de comer, ayudarles con las tareas, bla, 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 bla. Hoy en día lo hago con mis hijos. En mi casa el que cocina soy yo. ¿Está mal? ¿No hay un problema? Es que no tengo instinto materno por ser varón. La testosterona me destruye el instinto materno. ¿Y qué pasa con las mujeres que definitivamente no quieren tener hijos? ¿Son malas madres? ¿Son malas mujeres? Valoramos nuestra sociedad alrededor de las creencias. Construimos esas creencias y empezamos dentro de la escuela, la iglesia o la familia a introyectar esos elementos dentro de los chicos. Pero hay otros elementos. En ese mismo principio de sociabilidad, habrán otros elementos que cambian esas normas, esas creencias y esos valores. Tal vez el primer elemento es la edad de la población. Hoy en día somos una sociedad de viejos. El abismo generacional, antes eran así, ahora son como así. Son abismos grandes, específicamente por la cuestión tecnológica. Entonces, hoy los chicos, eh, por medio de los youtubers, ya empiezan a decir güey, ya empiezan a decir vale, ya empiezan a decir una serie de cosas que evidentemente no son nuestras y empezamos a transformar algunas de las palabras. Eh, hay un ejemplo muy interesante. Cuando dos chicos o dos personas bastante jóvenes se dan el primer beso apasionado, conscientes y hormonalmente conscientes de que es un beso bastante erótico, eh, habían, hay diferentes formas de llamarlo. Y conforme pasa las edades de la población, cambia ese, ese nombre. Por ejemplo, en el tiempo de mis papás, que son ahora los abuelos de mis hijos, eh, la palabra era copar. En mi generación, generación X, yo nacido en los años 70, la palabra era apretar. Se voy a apretarme esa chamaca. Uy, viera qué rico que aprieta ese chamaco. O etcétera, etcétera. Hoy en día la palabra es distinta. Hoy se utilizan muchas otras palabras para destacarlo y el rompimiento ahora, y el sentimiento del rompimiento ahora se le llama tusa. O sea, ¿y por qué es esto? Por otra cuestión importante, que son las migraciones. Las migraciones nos aculturizan, es decir, hacen que elementos que antes no estaban en los valores, normas y creencias, ahora sí lo estén. Una cosa muy importante, 12 de febrero. ¿Desde cuándo nosotros celebramos el San Valentín? Eso es como raro. Sin embargo, hoy en día, Dios guarde, usted no reciba el almohadón en forma de corazón eh, saturado de perfume, que hasta uno queda mareado. O regalarle un peluche, como si nuestras novias fueran niñas.
quiero regalarle un bolso, un pack de zapatos, un suéter, un peluche. ¿Qué hago yo con un juepucha peluche? Eh, Son fiestas que realmente están hechas para que nosotros hagamos consumo. Entonces nos introyectan esas fiestas. Y asumimos toda una actitud social de acuerdo a esas fiestas. Hace unos años, nadie se ponía a pensar en el Halloween. Ahora encuentra fiestas de Halloween en todos los bares habidos y por haber, en todo el trayectoria nacional. Usted las encuentra en Guanacaste, las encuentra en Mol, las encuentra en Pérez Celedón, las encuentra en Palmar. En todo lado hay fiestas de Halloween. Y ni qué decir los supermercados. Digamos, en el Valle Central, los supermercados Walmart hasta venden ayotes con el nombre calabaza importada. Claro, es el mismo ayote que, que comen en Estados Unidos, lo traen para acá y lo venden aquí como calabaza. Por cierto, ayote es el nombre real. Bueno, por lo menos para nosotros. Ayote y calabaza es exactamente lo mismo. Bueno, terminamos acá con el principio de sociabilidad. Pasamos entonces a que toda sociedad está estructurada. Y acá tenemos la división de criterios. Porque dependiendo de cómo lo mire usted o qué perspectiva teórica lo va a utilizar, así va a usted entenderlo. Para los funcionalistas, es decir, para aquellos que siguen los métodos de Durkheim y Weber, la W en alemán se lee como una V, no es Weber, es Weber. Funcionalistas. ¿Qué es lo que van a hablar los funcionalistas? Los funcionalistas van a mencionar que hay un sistema y que ese sistema tiene un subsistema. Y esa generación de sistemas y subsistemas, uno encima de otro, hace que las cosas funcionen. Por ejemplo, yo tengo un sistema llamado educación. Pues entonces, igualmente, yo tengo unos subsistemas llamados bibliotecas, profesores, profesoras también, alumnos, libros, exámenes, eh, dirección y un gran etcétera. Cada uno de estos subsistemas son los que engloban a un sistema grande llamado educación. Y estos sistemas pueden tener interdependencia unos de otros y tener funciones y disfunciones. Entonces, por ejemplo, sigamos con educación. Resulta que hay un sistema llamado educación. Pues hay un, hay un subsistema llamado padres, ¿verdad? Entonces, las funciones de los padres pueden ser puede ser dar buenos modales, puede ser incorporar valores, insisto, no necesariamente virtudes, puede ser, pero no necesariamente. Pueden también, ¿cómo es que se llama? Ayudar en el estudio, o vamos a ponerle apoyo, alimentación, cariño,
También podríamos mencionar ocio, etc. ¿Cuáles serían las disfunciones? Podría ser la violencia familiar, o un divorcio, o una adicción, o podríamos mencionar descuido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que quiero decir es que dentro de la estructura social para los funcionalistas, la estructura social no es el edificio social. La estructura social es cómo hacemos nosotros para ser lo que somos. Para ellos hay sistemas y subsistemas y esos subsistemas generan funciones y disfunciones, ¿verdad? Podríamos decir que un sistema es la religión y un subsistema pudiera ser ir a la Negrita, a la Basílica de los Ángeles en la romería de semana en agosto. Pues bien, eso es un sistema y tiene funciones y tiene disfunciones. No todas las cosas son solo puras funciones, también hay disfunciones. Igualmente, los funcionalistas intentarán dividir estos sistemas en lo que es un grupo primario, en grupos primarios y también grupos secundarios. Los grupos primarios obviamente van a ser primero, obviamente la familia. La familia es en donde te enseñan los valores, normas y creencias. Es en la familia donde usted integra todos estos elementos, sean estos nocivos o no, sean estos virtudes o no. Todo se enseña en la casa. El que diga lo contrario es falso. Ahora, puede ser, por ejemplo, que el alcoholismo de mi papá no termine siendo que yo también voy a ser alcohólico. Ahí también hay elementos de decisión. Pero lo que sí estoy diciendo es que ese elemento llamado la adicción al alcoholismo de mi papá me enseña, me incorpora una serie de valores, normas y creencias diferente a otros grupos sociales. Entonces podemos decir la familia, pero también podemos mencionar el grupo de amigos, el grupo de la iglesia. Acá podemos hablar de la iglesia, del trabajo, eh, podríamos mencionar el grupo de Food 5, etcétera. Todos estos elementos a nivel de grupo hacen que yo incorpore ciertos valores, normas y creencias. Y este grupo me puede incorporar nuevos o este grupo me puede ayudar a ser sancionado para que yo vuelva por el camino. Por ejemplo, yo estoy dándole mucho cariño y amor a mi esposa. Entonces llega el grupo de Food 5 y me dice, ¿qué le pasa? ¿Cómo se ponen esas varas? Usted lo que necesita es ser el macho, usted lo que necesita hacer es esto otro, párela, no sea tan flor, póngase usted Eso puede ocurrir, como puede ocurrir exactamente lo contrario. Resulta que usted estando en la iglesia, el grupo de estudio bíblico de la iglesia le dice, eh, hermano, cálmese, usted está generando mucha violencia en su hogar y usted lo que necesita es dar más cariño y amor, etcétera, etcétera. Es en los grupos primarios donde ustedes empiezan a generar esos valores, normas y creencias, los confrontan, cambian, evolucionan y el factor de decisión también es importante. Pero vienen entonces ahora los grupos secundarios. ¿Cuáles son? El grupo secundario, hay muchos. Eh, Tal vez el primero de ellos tiene que ver con el Estado. El segundo tiene que ver con la burocracia, que está muy ligados unos de otros, porque en el Estado, en la escuela, ¿verdad? En las leyes, ¿cómo es que se llama? En las normas, más bien las normativas, ya nos dicen y nos modifican para poder hacer algo.
No es lo mismo, digamos una cosa como en Alemania, que si usted llega tarde 5 minutos, usted es sancionado. Aquí eso no es posible. O sea, aquí incluso hasta le dan tiempito a la tica de que son 5 minutos. Y cuando usted va a hacer la vaina de RITEVE, si un grupo grande no lo hizo, hasta le dan la cachetadita y le dan tiempo una semanita más. Igualmente con las cuestiones de la burocracia también te enseña o te disciplina para que usted, ¿por qué se coló? Vaya a hacer fila. La misma burocracia te implica una relación ahí fuerte. Y pongamos ejemplo, no solamente hay burocracia en la parte pública, también hay burocracia en la parte privada, en las empresas privadas. No es que tengamos la idea de que la burocracia es solamente una cuestión pública. La burocracia, desde su constitución de palabras, son aquellas personas que están detrás de un escritorio haciendo que usted siga las normas. ¿Cuáles normas? Las normas que estamos hablando aquí en las normativas del grupo secundario. Entonces, suele ocurrir de que usted llega a un banco público, pide una tarjeta y le piden hasta una gota de sangre y una virgen y el cuerno y un unicornio y toda la cuestión para que usted pueda sacarle que pucha tarjeta de crédito. Al final se la dan. Pero cuando usted quiere romper el vínculo con ese banco, usted solamente tiene un papel, paga su deuda y ya está. En la empresa privada ocurre al revés. Ustedes están esperando que usted les diga que sí quiere una tarjeta de crédito y lo acosan 4.000 veces al día diciéndole, vea, que ya tiene el crédito por aprobado, de que es un negociazo, de que usted se volverá rico con esto, etcétera, etcétera, que genera millas, de que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces usted se embarca, agarra la tarjeta de crédito, pero trate de romper una tarjeta de crédito en un banco privado. Usted puede durar hasta 5 meses tratando de romper una tarjeta de crédito en un banco privado, porque se inventan cualquier cosa y después dicen, es que es el seguro, es que es el no sé qué, no, es que no puede cerrarla porque tiene una deuda de 0.5 céntimos, entonces no puede romper. Entonces, a usted le cuesta demasiado toda la burocracia que usted se ahorró al principio, la tiene que llenar al final para que usted pueda romper con la tarjeta. Más o menos por así va la perspectiva funcionalista. Pero bueno, y aquí viene la cuestión. ¿Qué es lo que pensarán los marxistas? En esto quiero que quede bien claro. Cuando hablamos de marxismo, es que estos izquierdistas chancletudos de la UNED nos quieren... Calmaos, esta vaina no es Maduro, no es Ortega, no es una bandera roja y viva la Unión Soviética, nada de eso. Hablamos de marxismo como método, materialismo histórico, materialismo dialéctico. No estamos hablando de una ideología política. Así que calmaos. Cuando hablamos de marxismo, en este curso estamos hablando de una estructura materialista dialéctica. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lleguen a la tesis, en cualquier carrera de la UNED, no importa si es informática, si es agronómica, si es educación, lo que sea, ustedes siempre van a ver estas dos posturas, funcionalismo y marxismo. Siempre las van a ver. Solo que van a ver, digamos, el marxismo no van a venir con la palabra marxista. Probablemente sea de la palabra crítica. Entonces, no sé qué crítica de cualquier lente teórica que ustedes tengan en su campo del conocimiento. Pero cuando hablamos de eso, estamos hablando del materialismo dialéctico. ¿Cómo es que ellos lo van a visualizar? Imaginémonos una pirámide. Así, esta pirámide perfecta que he hecho. Entonces, resulta que la base de la pirámide la vamos a denominar estructura. Esta estructura es la base material de cualquier sociedad. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué es esta base material? Es lo que estuvimos viendo en el capítulo 2 del libro de Walker. ¿Qué es? Estamos hablando de lo que en ese momento, en esa cuestión temporal histórica, y ahí que se llama materialismo histórico,
es lo que vamos a entender como esclavismo, feudalismo y capitalismo. De esa solo existe el capitalismo hoy en día. Ya el feudalismo y el esclavismo ya no son la base material de ninguna sociedad. Ahora todas las sociedades se basan en el capitalismo, es decir, en el capital. Eh, es con el dinero que toda sociedad se mueve. No es con el esclavismo o el feudalismo. Hace mucho tiempo fue el esclavismo. Entonces todo se manejaba alrededor de los esclavos y toda la sociedad se estructuraba alrededor de los esclavos. Entonces venían los filósofos y decían, ¿qué me crees vos? Que soy tu esclavo. Porque el esclavo era la parte más baja de la sociedad. Sin embargo, era lo que movía a la sociedad. Las pirámides se construyeron con esclavos, las ciudades romanas se construyeron con esclavos. El trabajo para hacer cualquier cosa en la época greco-romana era con esclavos, todo se trabajaba con esclavos, hasta que llegó la Edad Media y ya ahora todo se trabajaba dentro del feudalismo, en la relación señor-siervo. Y esto era muy importante porque, bueno, ahora van a ver, porque es el feudalismo el que condicionaba todas las relaciones sociales que habían en la sociedad. Igualmente, el capitalismo hoy en día. Entonces, ¿qué se va a llamar aquí arriba? Lo vamos a llamar superestructura. Nosotros estamos en este momento en la página 144 del libro. ¿Qué es la superestructura? La superestructura es la cultura, la religión, las ideas, etcétera. Y podría seguir con otro montón de cosas más. Pero más o menos eso es esa parte de arriba de la pirámide. ¿Qué es lo que pasa? Que la estructura condiciona la superestructura. Entonces, no es lo mismo la religión en el esclavismo que en el feudalismo. Y el feudalismo o el capitalismo. En el feudalismo es un poco más grueso el asunto, porque prácticamente la religión dominaba todos los aspectos de la vida social en la sociedad feudal. Entonces, yo era un vasallo porque tenía que obedecer a Dios, porque era el mandato que yo tenía, porque el noble estaba ahí, porque Dios lo había puesto ahí para poder guiar al pueblo. Y el rey estaba puesto ahí porque era el escogido de Dios para gobernar el mundo. Pero también estaba el clero y usted tenía que ayudar al clero. Entonces, no es como ahora que usted solamente agarra sus impuestos y se los da al Estado. No, en la Edad Media había dos cosas diferentes. Estaban los impuestos que usted tenía que dar al Estado, pero estaba el diezmo que usted estaba obligado a darle a la iglesia. Y si usted no le daba a la iglesia, el clero le daba este diezmo, este clero o esta iglesia lo excomulgaba y le daba a usted carta para ir al infierno directamente. Porque en la excomunión usted ya no era partícipe del reino de Dios. Entonces la gente pagaba el diezmo y pagaba los impuestos porque era también parte de la obediencia al Señor. Mucha gente murió en los inviernos de la Edad Media porque su único alimento lo dio en impuestos al rey para que no me corten la cabeza y en el diezmo a la iglesia para que no llegue yo al infierno. Entonces, de hecho, de manera muy cínica, los sacerdotes decían, pero bueno, moriste obedeciendo la palabra de Dios, entonces vas a estar en el cielo. Y así era como manejaba la religión, en este caso, la religión católica, al mundo y a todo lo que tenía que ver con, con la sociedad de ese momento. Una de las cosas horrorosas que la iglesia
proyectaba es que si vos ibas a la guerra, tenías que obedecer, tenías que ser soldado, aunque no pudieras ni manejar un cuchillo de cocina, pero tenías que ir a la guerra porque era tu deber como cristiano, eh, proteger al rey. Eh, y los señores feudales tampoco eran así como que la mejor tipo de personas, ¿verdad? Había una cosa que se llamaba el derecho de pernada. El derecho de pernada era una cosa horrorosa en el que si vos te casabas, entonces tenías que informarle al señor feudal de que te ibas a casar y al hacerlo implicaba que el señor feudal tenía el derecho instituido por ley y legitimado por la iglesia de que vos podrías tener sexo la primera vez con tu novia. Así como se lo digo. Entonces la gente se casaba y entonces venía el señor feudal con sus guardias a caballo, entraba a la fiesta de felicidades, qué lindo que están en esta boda. Bueno, muchacha, venga, vamos para acá. Y se la llevaba a un cuartito y tenían sexo para que de esa forma todos los primeros hijos de todas las parejas de su feudo fueran primero hijos de él, hijos bastardos, por supuesto, pero hijos de él. Y esto, bueno, ojalá que no me digan nada, después lo voy a borrar rápido. Cuando se la llevaba al cuartito, los guardias ponían un rótulo en la puerta que decía fornicando, fornicated, eh, bajo eh, consentimiento del rey. Y ahí es donde viene esta palabra, ¿verdad? Que es fornicator, under consent of the king. Bueno, voy a borrarlo para que no, después me cae la gente de la UNED. Pero más o menos así es como lo veían los marxistas. Hoy en día no es diferente. En el capitalismo, eh, todo lo que suena a que no es capitalista, díganme si no, las iglesias no hacen un montón de cosas. Ay, socialistas, ateos, chancletudos, socialistas, homosexualizadores. Esta gente son todos estos progres izquierdistas de caviar que lo único que hacen es imponernos a nosotros otros valores que vienen de otro país. Díganme si eso no ocurre. Por supuesto que sí. La iglesia al día de hoy sigue defendiendo de manera tenaz el conservadurismo capitalista que seguimos manejando. ¿Verdad? La religión, de alguna forma, sirve al sistema. En aquel momento sirvió al esclavismo, en aquel momento sirvió al feudalismo y actualmente sirve al capitalismo. Es parte de la forma en que esa base material influye en todas las demás estructuras. Bien, hay otras formas en que el marxismo ve estas estructuras. Eh, una de ellas es lo que se va a llamar el concepto de campo o de campus, como utiliza la persona que inventó esta vaina, que se llamó Pierre Bourdieu. Bourdieu va a mencionar que la estructura social es una serie de campos que se interconectan unos a otros. ¿Qué van a tener estos campos? Estos campos generan intereses. Entonces están el campo de los financistas, el campo de los agricultores, el campo de los metaleros, el campo de los reggaetoneros, el campo de... Hay campos y ustedes pueden identificar a los sujetos en diferentes campos. Primero tienen intereses, luego son interdependientes, pero igualmente tienen capitales. De esto lo veremos cuando vamos a ver lo que es la sociedad estratificada.
pero principalmente que tienen capitales diferentes. Bien, pero igualmente el marxismo va a trabajar con una idea de sociedad en red. La sociedad en red es una forma de entender la sociedad actual dentro de nuestra vida social a través de la globalización. Hoy en día hay muchos líderes que son anti-globalización, como lo es Trump o como lo es Boris Johnson en Inglaterra, que están en desacuerdo con la apertura de bienes y servicios. Bueno, quién sabe qué va a pasar ahora con esta vaina del COVID-19, porque todo esto del COVID-19 es fruto de la globalización. No crean ustedes todas esas babosadas que están diciendo por ahí de que fue un virus hecho y que se lo tiraron a Occidente y que Cuba no tiene ningún infectado. Mentiras, Cuba tiene un montón. De hecho, están pidiendo la gente que se fue a Cuba tratar de regresar a sus países, que Rusia no tiene. ¿Por qué? Rusia tiene un montón de infectados, de hecho cerró fronteras. Que China tiene la cura. Bueno, hasta donde yo sé, en Wuhan hay un repunte de el COVID-19. La globalización es el verdadero culpable, porque la globalización hizo del mundo un lugar mucho más pequeño. Y al haber libre tránsito de personas y de bienes, pues obviamente se aceleró el contagio. Porque la gente que venía de China infectada, eh, uno se infecta y 14 días después lo sabe. Vino en barco a dejar los tiliches chinos que van a vender en tal lado, o vino con un cargamento de iPhones para vender en Estados Unidos, y en ese intercambio de bienes y de personas, pues obviamente va a haber infección. ¿Dónde fueron los focos de infección? Los aeropuertos. Entonces, hay elementos que la globalización tiene. ¿Qué tenemos en la globalización? Tenemos varios tipos de sociedad. La sociedad postmoderna, la sociedad postmoderna está enfocada en las consecuencias de la globalización. Pero también tenemos la sociedad de la información, que tiene que ver con la revolución informática. El hecho de que nosotros estemos acá teniendo una clase, ustedes me ven por la cámara y yo tengo esta pantalla llena de garabatos, tiene que ver con eso mismo. Ya en cuestión de presencialidad, ustedes pueden verme gracias a las herramientas que existen a nivel informático. Pero también está la sociedad en red, que tiene que ver con nuevos grupos que ya no son los grupos de barrio que se sienten en la orilla del caño con una Coca-Cola en una bolsa, sino que son nuevos grupos. Ahora se hacen grupos de chat, se hacen grupos de interés en Facebook, etcétera, etcétera. De hecho, eso es un problema bastante frecuente y bastante serio, porque, por decir una cosa, resulta que yo estoy en mi grupo de Facebook y mi grupo de Facebook solo van a opinar de acuerdo a lo que yo opino. No van a decir una cosa diferente. Si no, no fuera un grupo de Facebook. Entonces, yo llego a interpretar que la realidad social es como la que hay en mi grupo en Internet. Y no, es simplemente el grupo es un eco. Y ese eco me lo repite una y otra vez lo que yo pienso. Es que hay que estar en otros grupos para poder entender que hay diferentes formas de pensar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un grupo, qué sé yo, a favor de Ortega, ese grupo solamente me dirá cosas fantásticas de Ortega. Nada más, y me lo dirá y me lo repetirá y compartirán noticias que tienen que ver sobre el tema,
una y otra vez, y yo voy a decir, claro, Ortega es un ser iluminado. Pero igualmente ocurre al contrario. Si yo estoy en un grupo que está en desacuerdo Ortega, en ese grupo solamente se compartirán cosas y barbaridades y noticias, y ese chaval es un nefasto, y que vea la Chayo, y que no, esa cosa es una vaina terrible, y que está muerto, y que hace 22 días no sale a la luz, y que, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Si yo estoy en un grupo en contra de el PAC, pues solamente escucharé noticias en contra del PAC. Si yo estoy en un grupo a favor del PAC, solo escucharé noticias a favor del PAC. Entonces, el problema de la sociedad en red es que solamente escuchamos lo que queremos oír. Por eso cuando hacen el grupo de WhatsApp de la escuela, que hace 80 años no se ven, y usted que está en el grupo Antipac y habla peste de Antipac, ahí en su grupo de internet, llega al grupo de WhatsApp donde todo el mundo piensa diferente y habla, ah, sí, es que el PAC no sé qué, no sé cuánto. Y llega alguien y le dice lo contrario, usted se pone rojo, se le cae el pelo, empieza a babear y echar espuma por la boca y dice, ¿cómo es posible que esta persona piense diferente? Porque hay diferentes campos, tal como dice Bourdieu, y hay formas diferentes en que los grupos interactúan gracias a esta sociedad en red. Y podríamos hablarlo desde todo punto de vista, incluso hasta el crimen organizado. La globalización permitió nuevas tendencias de la criminalidad. Ahora podríamos estar hablando de que nunca antes, como ahora, existe más evasión fiscal, pero también hay muchas herramientas en las que se ha podido detectar en dónde es que está esa evasión fiscal, por ejemplo, con Mossack Fonseca en Panamá y todo lo que tiene que ver con la evasión de impuestos. Un paréntesis, resulta que hay una película en Netflix que ustedes pueden ver sobre esto, que se llama Dirty Money, o Dinero Sucio. Es una película muy interesante que explica cómo es que funciona esta cuestión de la evasión fiscal. No es un documental, es una película. Es muy vacilona, de hecho tiene mucho humor negro. Eh, entonces, de esta forma, tenemos tanto los conceptos marxistas como los conceptos funcionalistas de esta idea. Ya llevamos dos ejes de la sociología. Vamos con el tercero. El tercero es, toda sociedad está estratificada. Y sí, efectivamente, cuando hablamos de estratificación, estamos hablando definitivamente de clases sociales. Entonces, ¿cómo será que lo ven los funcionalistas? Los funcionalistas lo pensarán desde al menos tres puntos de vista. Lo que es el estatus, el rol, el estrato, que no es lo mismo, la forma, las formas o estilos de vida, voy a poner mejor, y el comportamiento psicosocial. Estos son los puntos principales. ¿Qué es el estatus? El estatus tiene que ver con la clase social en la que está. El libro lo que dice es la posición que ocupa el individuo en la sociedad. Eso es lo que dice el libro, página 148. El estatus es la clase social. Media, alta, baja. No hay otra forma de verlo. Y en el caso de Costa Rica, el INEC considera que la clase baja es un ingreso familiar de 500,000 colones hacia abajo. Eso es la clase baja. No importa si usted tiene un carro, una moto y un tele de pantalla plana. Si usted tiene entre 500,000 colones hacia abajo, entonces usted está en una clase, lo que dirán la gente del INEC como una clase baja. ¿Qué es clase media?
es la gente que tiene entre los 500.000 pesos hacia arriba, hasta el 1.500.000. Ojo, no hablo de individuos, hablo de familias. Es el ingreso familiar. Si llega a 1.500.000, todavía usted está en clase media, incluso hasta 2 millones de colones, ¿verdad? Y si usted tiene como ingreso familiar de 2 millones de colones en adelante, usted está en una clase alta. El asunto es que igual se desagrega, la clase media está clase media baja, clase media media, clase media alta, y así se puede subdividir en quintiles, que es lo que llama el INEC. Entonces, hay quintiles que se puede cobrar ciertos impuestos. Se le cobra el impuesto de cierto quintil hacia arriba. ¿Qué es lo que están haciendo ahora con esto del impuesto solidario? Entonces, el estatus es la clase social. ¿Qué es el rol? El rol es las expectativas que se tiene dentro de esa clase social. Entonces, por ejemplo, yo soy clase media. Se esperaría que yo tenga esto, que yo tenga el otro, que yo haga esto, que yo haga otro, etc. Que tenga un estilo de vida y un comportamiento psicosocial de acuerdo a ese rol que yo tengo. Entonces, si a mí me ponen ¿cómo es que se llama? En clase media, con cierto salario, pues esperaría que yo tenga carro, que yo no sea austero, que vaya a Miami a comprar, etcétera, etcétera. Si usted si usted es de clase alta, pues entonces esperaría que usted tenga una casa en un barrio todo encumbrado, que tenga 7 carros, que tenga colección de no sé qué, de arte y que tenga qué sé yo, un cuadro de Francisco Amiguetti, un Picasso, un no sé qué. El estrato es eh, el conjunto de individuos que comparten roles y clases sociales. Es decir, puede ser que el estrato en el que yo esté sea de clase media, media, media alta. Ese es mi estrato. Yo me muevo en ese rango. Eso es el estrato. Entonces, todos los individuos que estén ahí con diferentes profesiones, economistas, doctores, eh, están dentro de ese estrato. Pero ahora, puede ser que usted sea narco. Resulta que entonces Pablo Escobar pagaba con dinero, pero ahora los del cartel de Medellín solo pagan con ladrillos de coca de 1 kilo. Entonces usted tiene 7 kilos porque le pagaron 7 kilos, entonces usted los logró vender, jugó de narco corrido y hizo no sé qué cosas, y entonces ahora tiene un reguero de plata. Entonces usted se mueve dentro de ese estrato. Claro, esto es muy peligroso, porque entonces cuando usted se mueve dentro de ese estrato, el OIJ se le queda viendo. Este carajo no era conductor de Uber. ¿De dónde sacó la plata para tener 2 carros? ¿Cómo que ahora vive en no sé qué? ¿Cómo que ahora tiene piscina? Entonces, ese estilo de vida y ese comportamiento psicosocial en el que estoy en ese estrato no está de acuerdo al rol. Por tanto, si yo sé que esa persona no tiene estudios universitarios, no tiene una empresa reconocida o con licencia, ¿de dónde está sacando esa plata? ¿Me entienden? Así es como funciona, porque puede ser que yo tenga una clase social y que yo me mueva en cierto estrato, pero resulta que el rol, las expectativas que yo tengo, no me están cuadrando con esta situación. Vamos a ver, no sacó la escuela, no sacó el cole, no tiene estudios universitarios, no tiene una empresa reconocida, no tiene inversiones en el banco. Es más, la caja de seguro reporta que apenas gana 120.000 pesos. ¿Cómo es posible que tenga una lancha?
2 carros, una casa con piscina. ¿Cómo es posible que tenga 7 salidas de Costa Rica a Miami? Aquí hay algo que está mal. Entonces, el rol o lo que yo espero de esa persona no concuerda con su estrato social. Eh, Más o menos es como funciona el asunto de la estratificación en el funcionalismo. Vamos con el marxismo. En el marxismo, la cosa cambia un poco. Primero que nada, porque en el marxismo solo hay 2 clases sociales. Esas 2 clases es que usted es burgués o que usted es proletario. Eso significa, si usted es burgués es porque usted es dueño de la máquina, del taxi, del bus, de la tierra, de la empresa, etc. Eso es un burgués. Y un proletario es el obrero. Eso aplica para todo. Aplica tanto para que el dueño de la finca, el dueño del tractor, el dueño del arado, el dueño de la semilla, ese carajo va a ser el burgués. Pero el proletario es el chavalo que le hace el jornal, le cuida la tierra, la cosecha, etc. En el caso de la gente que atiende un call center en Amazon, por ejemplo, el burgués obviamente va a ser John Bezos. Y el proletario, ¿quiénes va a ser? Los gerentes, el administrador, el supervisor. Y en el último eslabón de la cadena alimenticia está usted, que es el que está atendiendo la estación tal. Son proletarios distintos, pero al final de cuentas son proletarios dentro de su perspectiva marxista. Así que, como ustedes pueden ver, hay problemas, porque esto no concuerda. Puede ser que yo esté en una clase social bastante acomodada, simplemente porque soy el gerente de Amazon Costa Rica. Pero yo no soy el burgués porque yo no soy el dueño de Amazon. El dueño es John Bezos. Bueno, entonces, los marxistas tienen un berenjenal en la cabeza. No saben qué hacer en este caso. El problema se agrava porque cuando Marx estaba escribiendo El Capital, puso la hojita en la máquina de escribir y pone capítulo 59, clases sociales, punto, se murió. Coja un libro del Capital. Das Capital, se llama el libro. Coja un libro del Capital. Y ve el último capítulo del último tomo. Dice clases sociales, punto. Y la página está en blanco. Porque carajo se murió. Y dejó un reguero de sociólogos dándole ahí como gallinas sin cabeza porque no saben cómo manejar el asunto de las clases sociales. Solamente tienen eso. Entonces, para no quedarse atrás, empezaron con algunos asuntos, o tratar de clasificarlo de alguna forma. Primero serían las clases en transición. Esto es una forma de poder entender lo que nosotros conocemos como movilidad social. Es decir, ¿hay una movilidad entre las clases o no la hay? Y es que en clases en transición es importante porque dentro de una sociedad puede ser que haya movilidad social o puede ser que no. En Costa Rica hay una muy buena movilidad social. Y esa movilidad social se logra a través de la educación. Que no lo engañen, que eso no es cierto, que uno con solo Forex logra salir adelante. Eso no es cierto. Que usted trabajando 36 horas al día va a salir de pobre. Eso no es cierto. La única forma en que usted puede salir de pobre es estudiando. Nada más su emprendimiento
se va a quedar en un límite si usted no estudia. Y ojo, no estoy refiriéndome a estudios universitarios. El INA tiene excelentes cursos. Mi suegra no terminó la escuela, pero ella es una gran emprendedora porque empezó a sacar como loca títulos de la UNED, perdón, del INA, de repostería, y hoy en día ella es instructora de repostería. Pero tuvo que hacer un gran esfuerzo para poder estudiar. Estudió en el INA para poder ser repostera. Y ella es en este momento instructora de repostería en una escuela de repostería en la Carpio. ¿Me explico? Solamente estudiando usted puede lograr sacar adelante ese emprendimiento. Desoiga el hecho de que Forex lo va a sacar de pobre. Eso no es cierto. Desoiga el hecho de que usted trabajando 1000 horas al día va a salir de pobre. Eso no es cierto. La única forma de salir de pobre es estudiando. No hay otra forma. Entonces sí hay movilidad social. Hay movilidad social en una serie de clases en transición. Como igual pueden haber una transición negativa y usted va para abajo. Ahora con el COVID-19 van a haber un montón de despidos. Ya los están ocurriendo. Entonces, cuando termine esta emergencia, va a haber una gran movilidad. Porque los patronos que despidieron un montón de gente que no querían tener y que ahora tienen el FCL y tienen las garantías sociales, entonces ya se los quitaron de encima, ahora van a empezar a contratar y van a empezar a contratar. Entonces va a haber una gran movilidad social. Mucha gente que no tiene empleo va a lograr tener. El otro criterio va a ser el de estrato de ingresos. Y en eso vamos a tener a los emprendedores, vamos a tener a estas personas que tienen empleados con alta calificación, usted que sabe inglés, usted que sabe computación, usted que sabe electrónica, usted que tiene una educación técnica, usted está en esos estratos medios. De aquí igualmente pudiéramos decir los sociólogos, ¿verdad? Porque hay una, ¿cómo es que se llama? Una calificación que nos permite llegar a tener cierto nivel de ingresos. Pero de igualmente podríamos mencionar a los que son maestros, ¿verdad? A los que son... Todas estas gentes están dentro de estos estratos medios. Pero igual forma, lastimosamente, están las capas sociales. Y en estas capas sociales están una serie de individuos que no han logrado ingresar dentro del sistema de trabajo. Me refiero a los adictos, a los indigentes, a los pordioseros, ¿verdad? Y aquí, lastimosamente, lamento que así sea, pero también están los individuos que tienen alguna discapacidad. Ahora, me refiero a gente que tiene discapacidad, pero no puede trabajar. No me estoy refiriendo, digamos, a las personas que con algún tipo de discapacidad sí pueden trabajar y están dentro de las cuestiones de trabajo. Aquí lo que estamos hablando es de los marginados y estamos hablando de las personas socialmente excluidas. ¿Okay? Pero vamos a hablar un poco sobre aquellos criterios de Bourdieu de los campos. Bourdieu va a mencionarnos que hay otras formas de estratificar a la gente y es por medio de sus diferentes capitales en sus campos. En los campos en los que ellos estén metidos. Entonces, por ejemplo, tenemos el capital económico, que obviamente estamos hablando de plata, ¿verdad? Hay gente que tiene plata y hay gente que no la tiene, pero hay gente que tiene capital cultural,
que hay gente que tiene capital económico, pero no tiene nada de capital cultural. Que aquí estamos hablando de títulos de técnico, títulos de doctor, títulos de licenciado, títulos de bachillerato, títulos de diplomado, etcétera. Son títulos. Estamos hablando de gente que tiene títulos. Estamos hablando que tiene calificación para hacer alguna cosa. Pero también el capital social. En el capital social estamos hablando de los contactos, de las patas, diría la gente, ¿verdad? O sea, yo tengo un capital social que me permite convertir esos contactos en dinero o me permite poder avanzar o retroceder en la sociedad. ¿Sí? Tercer punto, sociedad está estratificada. Vamos con el cuarto. El cuarto de ellos tiene que ver con legitimidad. Y aquí, atención, porque aquí va a salir muchas cosas que son del examen. Igual que en lo que es de valores, normas y creencias, va a salir mucho en el examen, va a salir mucho en el examen esto de legitimidad. Así que pongan atención. Vamos con los funcionalistas. Los funcionalistas, en lo que respecta a legitimidad, van a hablar de que lo que hace legítimo algo van a ser diferentes cosas. Ojo, estamos hablando de legitimidad. Estamos hablando de qué cosa es legítima y qué cosa es ilegítima. ¿Por qué es ilegítimo que yo ande en agua si te pongo alto? ¿Por qué es ilegítimo? ¿Qué lo ilegitima? De eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué no, una mujer no puede jugar fútbol? Hace unos años eso era imposible de creer. Hoy en día, bueno, está un mundial de fútbol y vamos y vemos el partido de fútbol en el tele. Pero hace unos años eso no era posible. Es decir, ¿qué lo hace legítimo y qué no? Entonces, para los funcionalistas, una de las cosas que lo hace legítimo es la socialización. Recordando la legitimación, la socialización como ese proceso que tienen las instituciones para introyectar en nosotros formas de ser, pensar y sentir. ¿Cómo lo hacen? Con los valores, normas y creencias. Los valores, las normas y las creencias son las que modifican nuestras formas de pensar. Entonces, ¿eso legitima o no algo? Por ejemplo, ¿qué legitima que yo me haya casado? Bueno, lo legitiman varias cosas. Primero, que fui yo quien tuvo la osadía de ir a pedirle la mano. Que hubo 300 años de noviazgo antes y que nos guardamos en el noviazgo y que jamás, nunca nos bajamos los calzones. Fuimos puros todo el noviazgo y llegamos al matrimonio y en el matrimonio, ya después del matrimonio, en la luna de miel fue donde tuvimos nuestra primera relación sexual, que ese proceso de socialización en donde nos han dicho que así debe ser, la norma nos dice que así debe ser, y entre los valores se pone que usted tiene que guardarse antes de llegar al matrimonio. O sea, ese conjunto de valores, normas y creencias, entonces, usted lo legitiman para poder estar casado. De otra forma, no. Sin embargo, hay rituales. Y esos rituales pueden sustituir de alguna forma la socialización. Por ejemplo, yo estoy juntado. Entonces, como yo estoy juntado, ¿qué legitima que yo esté juntado? El ritual llamado la firma del documento o que yo haya, qué sé yo, hecho una boda en la iglesia evangélica. La iglesia evangélica no tiene fe pública, entonces una boda se hace, ¿cómo se llama?, a nivel civil y después a nivel religioso. Bueno, entonces ya por haber pasado por esos dos rituales, tanto de la firma del documento como el de la boda, entonces ya estoy yo como casado.
Eh, hay muchos rituales. Un ritual que es muy importante es el de la graduación. La graduación es un ritual que, que se repite año con año. Vean los grupos de papás que entran en sexto grado, que la convivencia, que el baile, que no sé qué, que el regalito. Es una locura, pero es una locura. La graduación es un evento tan relevante que hacen un montón de cuestiones. ¿Para qué? Para que el chiquillo pase adelante, reciba un hijo pucha papel y entonces ya no estoy en sexto, ahora estoy en colegio. Es un ritual. Y ese ritual legitima el paso de un lado a otro. Pero pueden haber muchos otros rituales, como mi primera cerveza, mi primera relación sexual. Está, y en eso de la primera relación sexual, si ustedes me dicen que no hay un ritual, me mienten. La cama llena de pétalos, con las candelitas, la música, toda esa cuestión alrededor de la primera relación sexual. O sea, es todo un rito. Y en el caso de los varones es todo un elemento importante. Al punto de que así es como se llevan a cabo un montón de violaciones de mujeres a hombres. ¿Cuántas veces, bueno, en el caso mío, que yo trabajé con población de pandillas en la Carpio, tuvimos muchos casos de muchachos que fueron violados por sus tías o por sus primas. Claro, ellos jamás entendieron que fue una violación. Ellos entendieron que fue una iniciación, que es diferente, claro, por supuesto. Yo no puedo decir que esta mujer me violó, porque no, porque ¿cómo es posible que un hombre se le viole? No, eso no tiene sentido. Y eso es una cuestión que trae muchos conflictos. Esa negación trae muchos conflictos, porque en el caso de los varones no se reconoce que una mujer pueda violar a un varón. Eh, es decir, la violación es una relación sexual no consensuada. En muchas ocasiones el huila no puede consentir una relación sexual de esa forma. Sin embargo, dentro de todo el ritual, lo que se piensa es que pues, es una iniciación. Entonces, como es una iniciación, todo está bien y nadie dice nada y no hay denuncias, ¿verdad? El problema es después, cuando todos los Willas ya siendo adultos empiezan a tener una serie de conflictos a nivel de su vida sexual. Pero esto lo podemos tener también en otros aspectos. Por ejemplo, una boda es un ritual que es muy clásico. O, por ejemplo, el hecho de que una persona sea pastor o sea sacerdote. Para que una persona sea pastor o sea sacerdote, tiene que haber un rito. No puede ser, aunque soy la misma persona y era la misma persona ayer y hoy en día soy sacerdote, pero es la misma persona que ocurrió en el medio. Y es todo el rito de imposición de manos, de cantar himnos, de orar por esa persona, para que esa persona eh, pase de ser un ser humano común y corriente a ser un pastor. O sea, es un rito, o un pastor o un sacerdote. Es un rito que cambia la vida de una persona. Pongo sacerdocio. Y ojo, sin este rito, digamos, yo no podría, digamos, por ejemplo, casar a alguien, porque tengo que pasar por ese rito antes de poder estar legitimado para poder hacerlo. Y después están las cuestiones del control social. El control social es muy fregado, súper fregado, porque hay dos mecanismos terriblemente eficaces para generar control social. Y estos mecanismos son el que dirán y también lo que son los chismes. No hay nada más destructivo para un ser humano que el que dirán. ¿Cuántas decisiones malas se tomaron por el que dirán? ¿Cuántas decisiones buenas se pospusieron por el que dirán?
En vez de irme con fulano de tal, me fui con fulano de Perico Los Palotes, porque si me iba con fulano de tal, el qué dirán de la gente, qué iba a decir. Ese chavalo que tenía tatuajes, que tenía 700 aretes. Piedrero le decían. No, yo quería casarme con él, pero no, me hicieron casar con este abogado sin aretes, con el pelo cortito. Y resulta que este abogado me da sopa en muñeca todos los días, y es un alcohólico, y es un adicto, y cría mal a mis hijos. Y resulta que me di cuenta que aquel chavalo que le decían Piedrero, que tenía aretes y tenía tatuajes, es un excelente padre, hoy en día es un chef, tiene una soda, la esposa vive súper feliz, etcétera. Y por el qué dirán, no me casé con eso. Así se toman las decisiones. Porque el control social es tan fuerte dentro de la familia que incluso, y esto es pregunta de examen, modifican la forma en que yo voy a votar. Porque yo, con mi conocimiento, me doy cuenta, oh, bueno, es que tal vez ese chavalo, sí, pues, es así como muy del pro LGTBI, pero a mí me parece que tiene las cuestiones para ser un buen presidente. Y empieza la familia, ¿cómo vas a votar por eso? Y eso lo único que va a generar es una Sodoma y Gomorra en Costa Rica. Jamás, no votes por él. ¿Cómo se te ocurre? Eso es pecado. Eso lo que vas a hacer es traer maldición sobre este país. Y empiezan a generarse una serie de cuestiones y de presiones para poder modificar mi voto. Y entonces la experiencia a nivel democrático también se ve sumamente cambiada por esta cuestión de control social. Y la otra herramienta son los chismes. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer para que no se genere un chisme? Y escondemos. Y eso es una cosa horrorosa. Porque entonces yo escondo el hecho de que todos los días me dan sopa de muñeca porque Dios guarde se haya un chisme y que digan que yo soy una mala mujer y que por eso es que me pega, porque soy una mala mujer, porque me pongo minifalda y me pongo escote, ¿sí? Entonces, el chisme y el que dirán son formas de control social para que usted no haga o modifique su conducta en algo. Bien, tenemos entre los funcionalistas una forma de legitimación desde la perspectiva de nuestro buen amigo Max Weber. Weber hablará de que lo que nosotros estamos teniendo son problemas o se legitima gracias a los aparatos de dominación. Entonces, habrá varios tipos de dominación que dirá Weber. La dominación racional. Dios guarde, usted salga ahora a las 5 de la tarde, porque le cae la policía, le ponen una multa de 107,000 pesos, porque ¿qué hace usted afuera? No sea tan irresponsable, vuélvase para la casa y venga la multa. La dominación racional descansa en la normativa y la ley. Entonces, usted hace o no hace algo, o algo es legítimo o ilegítimo de acuerdo a lo que la normativa y la ley dice. Y esto, estimados compañeros y compañeras, es muy fregado. Porque entonces era legal el apartheid tanto en Estados Unidos como en Sudáfrica. De hecho, usted entraba a un autobús y si usted era negro, eh, negro afrodescendiente, usted tenía que irse a sentar en los últimos asientos del bus. Usted, Dios guarde, se sentara en el asiento de adelante. Y era la ley. Y el que usted quisiera defender a la población negra, a usted lo hacía un infractor de la ley. De igual forma, era legal eh, la, la matanza de los judíos en la Alemania nazi. De hecho, si usted escondía a un judío, usted era
un delincuente. Vamos, aquí en Costa Rica tampoco la cosa era tan difícil de entender. Usted no podía pasar de Siquirres y era de Limón. Y si usted pasaba de Limón, de Siquirres, a usted lo arrestaban. De igual forma, la homosexualidad estaba penada por la ley. Si usted era homosexual, lo castraban químicamente. Ustedes han visto el signo de los iPhones, de Apple. Es una manzana mordida. ¿Ustedes saben por qué es? Porque el inventor eh, más bien la persona que descifró el mecanismo que usaban los alemanes para encriptar los mensajes, que se llamaba la máquina Enigma, la resolvió un señor llamado Mark Turing. Mark Turing lo que hizo fue generar una de las primeras supercomputadoras que permitía la decodificación de los mensajes que enviaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, podemos decir que, que los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial gracias a una persona como Mark Turing. El problema es que él era homosexual. Terminada la guerra, ¿ustedes creen que le dieron una medalla? ¿Ustedes creen que lo trataron bien? No. El gobierno de Inglaterra lo condenó por homosexualidad y lo obligó a ser castrado químicamente. Tenía que tomar una serie de pastillas para poder castrarlo químicamente. Y eran tan dolorosas y eran tan terribles, porque es muy similar a la quimioterapia, que el tipo decidió suicidarse. Pero como siempre estaba bajo la constante mirada de policías, entonces decidieron unos amigos darle una manzana envenenada. Y se lo dijeron, vea madre, acabe con sus días, cómase esta manzana. Entre todos le hemos puesto veneno. Y comió la manzana envenenada y se murió. Qué triste. Cuando la ley y cuando la normativa nos deshumaniza y nos hace seres peores que animales. Está otro tipo de dominación, que es la dominación tradicional. Lo mismo que la racional. Son tipos de dominación que son las que imperan. Y en este caso, descansa en la santidad de la tradición. Yo recuerdo cuando la primera vez que quitaron la romería. ¿Cuánta gente se pilla las vestiduras y decía, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo nos va a bendecir ahora la Virgen si no podemos? Nada pasó. Y la Virgen siguió bendiciendo. Pero igual hay otra serie de tradiciones. Por ejemplo, entre los grupos evangélicos, el ir a la iglesia es súper importante. Y si usted no va a la iglesia, incluso hasta lo pueden castigar. Le ponen una disciplina por no haber ido a la iglesia. Entonces, cuando llega esta cuestión del COVID-19, y ya no puedes ir a la iglesia, y ya no pueden saber las personas que fuiste a la iglesia, entonces, ¿qué se hace? Se rompe el tipo de dominación. Que soy el último de la familia, que no puedo casarme porque yo tengo que cuidar a mis papás. Ese es otros tipos de tradiciones. Por ejemplo, ¿por qué diantres se le tiene que poner a las mujeres, a las bebés, aretitos 8 días después de nacidas? Eso es absurdo. No tiene sentido. ¿Qué pasa si no le ponen aretes? No pasa nada. ¿Qué pasa si yo saco a mi hijo varón vestido de rosado del hospital? Nada. El copucha Huila ni puede abrir los ojos, ni sabe qué son los colores. Yo lo hago porque hay una tradición y me muevo mediante creencia. Recuerden, lo de valores, normas y creencias. Y la norma me dice que tal cosa. Entonces, no lo hago por esa razón. El último tipo de dominación es la dominación carismática.
Y en la dominación carismática estamos hablando eh, de la ejemplaridad de alguien y de una persona que es carismática, que logra hacer que usted haga cosas que normalmente no haría. Por ejemplo, matar a un judío, enterrarlo en una fosa común, o quemarlo en un horno, arrancarle los dientes de oro para poder financiar el Estado nazi, o podríamos hablar de otro montón de cosas, ¿verdad? Que uno se queda como pensando cómo es que hay personas que sigan a ese tipo de individuos. Pero es que son personas muy carismáticas. Un culto evangélico que se llamó la Iglesia del Pueblo en Estados Unidos eh, hizo que la gente se fuera a un campamento en otro país, en Guyana, y en ese campamento hicieron un pueblo, un pueblito. Eh, en ese lugar se quedaron mucho tiempo, como si fuera una comuna, y un día se le ocurrió al líder de la organización decir que ya venía Jesús. Entonces que íbamos a encontrarnos con él en las estrellas y le dijo a todo el mundo que se suicidara. Y fue horroroso, se suicidaron todos. Todos, hasta los niños. Adivinen quién se salvó, solamente el pastor. Jim Jones se llama este señor. Y si ustedes pueden googlearlo en Google, ustedes pueden verlo. Ahí está la historia de la iglesia del pueblo y de Jim Jones. De hecho, él está condenado con a cadena perpetua en Estados Unidos. Creo que ya murió, no estoy muy seguro. Ok, ¿qué estamos hablando entonces cuando pensamos en el marxismo? Y aquí es bastante. Y pongan atención porque eso sale en el examen. En el marxismo tenemos que hay dos tipos de aparatos. Los aparatos coercitivos y los aparatos hegemónicos. Cuando pensamos en los aparatos coercitivos, estamos pensando en la ley y estamos pensando en la cárcel. Pero cuando hablamos de los aparatos hegemónicos, estamos hablando de una cosa que es la ideología. Y la ideología es la que va a primar en la conducta social de cualquier sociedad. En el caso de Costa Rica, nosotros tenemos mucha de la ideología conservadora que lucha con una ideología más progresista, lo que la gente llama los progres. Y esto de entre los conservadores y los progres es algo que tenemos desde la colonia, desde los del ideario liberal hasta los de la generación arielista. Y toda la vida han tironeado uno de otro. Entonces, hay dos ideologías que siempre están en constante conflicto. Los aparatos ideológicos son los que vamos a tomar en cuenta aquí. ¿Qué es una ideología? Una ideología, número uno, genera presuposiciones. Como las cosas son así, entonces los hechos son así. Entonces, partimos de una presuposición. Generamos un repertorio de significados. Entonces, no, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es esto otro, porque la ideología menciona que genera significados. Cuando hablamos de, por ejemplo, mercado, de una ideología más de derecha, hablamos muy bien del mercado y presuponemos que el Estado es ineficiente. Entonces, cada vez que alguien hable del Estado, estamos hablando de que el significado de Estado es
ineficiencia, por tanto no puede ser eficiente, jamás, eso es imposible. Pero cuando vemos una emergencia como la del COVID-19, en donde la Caja del Seguro prácticamente está sosteniendo este país, donde el funcionario público es prácticamente los que están tratando de que este país no caiga en una, que se detenga completamente, todavía están generando cosas, esta tutoría, por ejemplo, eh, y la FANAL, que tanto la quieren privatizar, es la única que está generando a grandes, en grandes cantidades alcohol en gel. Mucho de este alcohol en gel lo venden para que otras empresas vendan alcohol en gel, porque recuerden que el alcohol, el monopolio del alcohol está en la FANAL. ¿Y qué están haciendo las empresas privadas? No mucho, no están cambiando muchas cosas. ¿Qué está haciendo Movistar y Claro con respecto a la emergencia? Absolutamente nada. El Colby está prácticamente no cobrando datos en ninguna de las plataformas a nivel estatal. Ok, hay una serie de significados y presuposiciones que planteamos dentro de esta ideología, pero en otras es también generar símbolos. El que piensa que el Estado funciona a este es un chavista. Que se vaya para Cuba. Tanto le gusta el socialismo que se vaya para Cuba. Y empezamos a generar una serie de símbolos. Entonces, el estar de acuerdo con el Estado es pensar en Cuba, es pensar en Venezuela, es pensar en Ortega. Jamás se nos ocurrirá pensar que tiene que ver con Uruguay, que tiene que ver con los países escandinavos, que tienen un Estado enorme, que tienen unas tasas de impuestos muchísimo más altas que las nuestras. La nuestra es apenas del 30%. En Estados Unidos la tasa impositiva es casi del 50%. ¿Me logran entender? Desde el punto de vista ideológico, cambiamos algunos hechos, porque generamos presuposiciones, generamos significados y generamos símbolos. Pero también en el marxismo, en este tipo de tipos ideológicos, hay unas ideas que generó un sociólogo francés llamado Michel Foucault. Michel Foucault va a mencionar que, por supuesto, estos elementos ideológicos van a mantenerse dentro de las instituciones. Michel Foucault va a decir que las escuelas, las cárceles, los colegios, los hospitales y los manicomios funcionan exactamente de la misma forma. Si ustedes ven, tocan la campana, todo el mundo sale de las aulas, dentro de las aulas ustedes tienen que entrar, no pueden salir. Esa persona que se llama maestro es el que les enseña, puede ser un maestro, puede ser un doctor, puede ser un policía, pero todos funcionan más o menos igual, con un horario, con un encierro, con un control. Y es que el control de cuerpo para Foucault es sumamente importante. ¿Qué es lo que él va a decir? Va a mencionar que existe una cosa llamada hábitus. Y el hábitus es la interiorización de lo arbitrario. Hemos interiorizado lo que es arbitrario. No, una mujer no conduce porque mujer al volante peligro constante. Lo hemos interiorizado, lo hemos incorporado dentro de nosotros. Hemos incorporado de que el que está pidiendo sexo a cada rato es el varón, jamás va a ser la mujer. ¿Qué le pasa? Y esa zorra, ¿cómo se le ocurre? Porque no podemos entender que esto que nos han dicho no es natural, es una construcción social, es un edificio social hecho por alguien en algún momento del tiempo. Hemos interiorizado de que así son las cosas y que no puede ser de otra forma, que no podemos deconstruir lo construido, y eso no es cierto. Hemos generado un hábito y por eso es que lo seguimos haciendo. Como por ejemplo, en la escuela llegaron
un momento las maestras me dijeron, ese chiquito no entra en esta aula hasta que se corta el pelo. Volvemos a decir, entonces los hombres son de pelo corto, las mujeres son de pelo largo. ¿Me entienden? Hemos hecho un hábito. Y ese hábito genera lo que es una violencia simbólica. Entendemos tanto este hábito que no podemos verlo de otra forma y generamos violencia simbólica. Entonces, más usted porque tiene el pelo largo. Oh, gran latanazo, ¿por qué no te cortas el pelo? Los hombres somos los que tenemos el pelo corto. Y empezamos a generar violencia. Y esa violencia la podemos ver, digamos, por ejemplo, cuando una mujer empieza a trabajar. Oh, vieja, egoísta. Lo que querés es subirte encima de tu marido, ¿verdad? El hombre es la cabeza del hogar. ¿Cómo se te ocurre vos ganar más que tu marido? Eso está mal. Y después viene el titular de la Nación que dice, la mató porque tenía celos. Porque ella tenía un doctorado y él era un operador de maquinaria. O sea, hay una violencia, bueno, puede ser, en este caso estoy hablando de violencia real, pero puede ser violencia simbólica. La iglesia genera muchos campos de violencia simbólica muy fuertes. No sé si ustedes se acuerdan aquella vez en que a Otto Guevara la novia le metió en el bolsillo de la camisa un pedacito de hostia. Otto Guevara no puede comulgar porque él está divorciado. Eso es violencia. Pero fue violencia también el hecho de que ella le haya puesto, siendo mujer, un pedacito de la hostia, que al final de cuentas fue tanto el ruido mediático que Otto Guevara terminó quebrando con ella. Eso también es violencia. Generamos una serie hemos interiorizado tanto estas normas arbitrarias que generamos violencia para mantenerlas. El otro punto tiene que ver con los discursos. Estos discursos de los medios de comunicación son discursos que se repiten una y otra vez. Les decía al principio el discurso de la princesa y el príncipe azul. Eso es un discurso que hasta el día de hoy se mantiene. ¿Cuántas mujeres esperando su príncipe azul andan besando sapos a cada rato? ¿Cuántos varones están esperando una princesa a quien besar para que viva con ellos para siempre, felices para siempre? Eso es un discurso a nivel mediático que lo vimos una y otra y otra y otra vez y nos lo hemos tragado. Siempre el hombre está para respetar a la mujer. Los discursos son construcciones a nivel de medios de comunicación que nos dicen a nosotros cómo es que tenemos que pensar. Porque nunca vemos en el titular violencia machista mató a una mujer en Cartago. Lo que vemos en el titular es la mató porque le fue infiel. ¿Ven cómo cambian las cosas? No es lo mismo decir, Poder Judicial le dijo al Ejecutivo que soltara una serie de prisioneros por hacinamiento en las cárceles. No. Es más sencillo poner, Ejecutivo suelta un montón de golondrinas. Por supuesto que un titular no va a facilitar las cosas. Y el discurso lo que va a hacer es reforzar ciertas maneras de ser, pensar y sentir. Porque los medios de comunicación pueden ser medios de comunicación muy conservadores. Pueden no serlo. Pero generalmente el discurso que nosotros escuchamos es de los medios, que son muy conservadores.
Esta es pregunta de examen, por cierto. Seguimos, entonces. Ya llevamos 4. Vamos con el último. El último es toda sociedad cambia. Cuando hablamos de que toda sociedad cambia, no es solamente el hecho de que hoy somos más tecnológicos y vivimos una vida sin polio, sin rubiola, etc. No tanto es eso. Los funcionalistas van a partir de que toda sociedad está en equilibrio. Toda sociedad está en equilibrio. Por tanto, el que esté en conflicto está mal. ¿Cómo es entonces el proceso? Número 1, partimos de que todo está en equilibrio. 2, que hay una tensión social. Esa tensión social va a generar algo de cambio. Esa tensión social es la que va a poner en foco o cuestionar algo de ese equilibrio. En esa tensión social se produce un elemento que se llama la anomia. La anomia no es otra cosa que la falta de normas. La gente se vuelve loca, literalmente. Anomos, por eso se le dice anomia. Y después de la anomia se produce una rebelión. Después de la rebelión, vuelve la sociedad a entrar en equilibrio. Así como la guerra de las galaxias. Hay una tensión, hay un equilibrio, después viene una tensión, se genera una anomia, entonces la gente empieza a cuestionar el sistema, empiezan a haber una rebelión y en esa rebelión hay una lucha fuerte y después otra vez entramos. Yo siento que Costa Rica, viéndolo desde el punto de vista funcionalista, está en un momento de rebelión, está en un momento en el que está cuestionando las cosas y hay una fuerza que dice una cosa y otra fuerza que está diciendo otra, y en esa guerra entre las dos fuerzas es donde se producirá el equilibrio. Sin embargo, como siempre, vendrán los marxistas a echarle todo a perder, a poner una forma diferente de ver las cosas, porque los marxistas, la sociedad no está en equilibrio, está en conflicto. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de clases sociales. Porque aquí no tiene que ver que hay equilibrio, que hay tensión, que hay anomia, no, nada de eso. Esto es una cuestión de que hay un grupo que quiere imponerle a otro grupo una forma de pensar. Hay un conflicto de clase. Y en ese conflicto de clase hay tensión, hay una situación de reconsiderar las cosas. Y siempre estamos buscando cambiar las cosas. Hay un cuestionamiento del sistema. Entonces, ¿qué es lo que dirá Marx? Debemos ir de un estado de clase en sí a uno de clase para sí. El problema no es que usted sea de determinada clase social. El problema es que usted no lo reconozca. El problema es que usted se niegue a aceptar. No importa que usted sea un proletario, no importa que usted sea de clase baja, no importa que usted sea de clase media, no importa, eso no tiene ningún problema. Lo que usted tiene que hacer es reconocerlo. Y una vez que usted lo reconoce, poder entender cuáles son los mecanismos que usted tiene para poder ascender en esa clase social. Y muchas veces va a tener que entrar en conflicto. Pero ese conflicto es el que genera el cambio social. Si no fuera porque el cristianismo en algún momento cuestionó el esclavismo, jamás hubiera entrado el feudalismo.
Y si no hubiera sido porque las clases sociales empezaran a entrar en conflicto, y eso me refiero a clases sociales, al clero, a la nobleza y a los siervos, si esa estructura social medieval no hubiera entrado en conflicto, jamás hubiera ocurrido el Renacimiento. Y si no hubiera ocurrido el Renacimiento, jamás hubiera existido el capitalismo. Actualmente, el capitalismo está entrando en un serio problema de cuestionamiento. Y es la pandemia que estamos viviendo una de las que está tratando de cuestionar este problema que estamos teniendo. Porque, como les digo, si no fuera porque somos capitalistas, el COVID-19 jamás hubiera existido. El COVID-19 es fruto del sistema, es fruto del capitalismo, es fruto del libre tránsito de bienes y de personas, es fruto de la globalización y de ese mundo tan pequeño que nosotros estamos viviendo. Ese conflicto probablemente nos vaya a dejar en el futuro un nuevo sistema social. ¿Cómo se va a llamar? No sé. Imagínense que el esclavismo tuvo 2000 años. Imagínense que el feudalismo tuvo 1000 años. ¿Saben cuánto tiene el capitalismo de existir? Apenas 250 años. Probablemente tengamos capitalismo para el rato, como sistema social. Pero va a llegar un momento en que se va a cuestionar y va a haber una transformación y va a haber un cambio. Y quién sabe qué es lo que va a venir. Probablemente para mejor. Espero que para mejor. Compañeros, esto sería el tema número 5 de Mondol. Por favor, les pido que cualquier pregunta que tengan sobre esto la puedan resolver esta semana enviándolo ya sea en el perfil de Facebook o en el correo gcabezas@uned.ac.cr o preferiblemente por el correo unedclases@gmail.com. Por el momento, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien.